darles la bienvenida, decirle que tengo realmente una gran satisfacción de que esta noche podamos contar con dos expertos, con dos personajes del mundo de la genética, con una trayectoria fantástica ambos, y que yo les agradezco muchísimo que hayan podido otorgarme este tiempo para compartirlo con ustedes, sobre todo en un tema que no es un tema de todos los días, no es algo que uno habitualmente trata, y sobre el cual hay una gran cantidad de dudas, por lo menos a mí me genera una gran cantidad de dudas. Así que Mariana Galchikov, que es jefa de arritmia y electrofisiología infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires, representante oficial del Southern Arrhythmic Death Syndrome Foundation en Argentina, es asesora en cardiología genómica, y Héctor Baraja Martínez, que es Research Associate Professor, Cardiovascular Research, Lankenau Institute of Medical Research. Yo les agradezco una vez más a ambos por estar aquí, pero a pesar de que suene como amable, no quiero ser amable. Yo he venido acá a sacarles los conocimientos, a tratar de que los puedan compartir con nosotros. Así que, sin más, vamos a tener algunas preguntas específicas para Mariana y para Héctor, y quiero agradecer que Gerardo Rodríguez desde México envió un caso muy interesante, fresco, reciente de hoy, para que ambos expertos nos den su opinión sobre el final. Vamos a ver algunos electrocardiogramas y escuchar sus consejos. Así que, sin más, vamos al primer slide, Fernando, que trata de la primera pregunta que yo tengo para Mariana. Y la pregunta es: tengo un paciente con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, con antecedentes de síncope y tratado mediante el implante de un cardiodesfibrilador. El punto es que esta persona tiene 3 hijos que no muestran evidencia de cardiopatía, al menos aquellos que se hicieron con control de eco, electrocardiograma y ergometría. La pregunta que me viene es si me puede aportar la genética datos importantes para el futuro de ellos, más allá de que yo no haya podido comprobar nada en los exámenes de rutina. Somos todo oídos, Mariana. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, de Argentina. Muchas gracias, Raúl, por esta invitación. Para mí es un placer estar acá y compartir esta exposición con Héctor, con quien hemos un largo camino recorrido tenemos en compartir casos y esta pasión por la cardiología genómica. La respuesta a tu pregunta es sí. Y me alegra mucho que hayas abierto esta noche con una pregunta relacionada a la miocardiopatía hipertrófica. Porque la miocardiopatía hipertrófica es la enfermedad genética cardíaca más frecuente y es una de las áreas de la cardiología en donde los estudios genéticos tienen un impacto más claro y donde su utilidad clínica está más definida. De hecho, la miocardiopatía hipertrófica, que sabemos es una, por supuesto no la vamos a definir acá, pero sabemos que es una enfermedad con una prevalencia de hasta 1 en 500, hoy gracias a los estudios genéticos se puede estimar que esa prevalencia es un poquito mayor, de hasta 1 en 200. Entonces, si bien la mayoría de los pacientes tienen un curso clínico benigno, algunos pueden presentarse con muerte súbita cardíaca como única presentación. Y esto es muy importante porque la miocardiopatía hipertrófica en un 60% de los casos sabemos que es familiar, o sea que hay familias enteras que la tienen, pero hay un 40% de los casos en donde el paciente es el primer y único afectado, pero esta persona a su vez tiene riesgo de transmitir su enfermedad a la descendencia si logramos detectar el origen genético de la misma. Cuando una miocardiopatía hipertrófica se hereda en un patrón de transmisión que se llama autosómico dominante. Es decir, que un individuo afectado puede transmitir la enfermedad a su descendencia en un 50% de chances, sin importar el sexo.
Y esto es importante, porque como en tu pregunta, si sumamos esto a lo que conocemos, que es que las características clínicas, es que la miocardiopatía hipertrófica tiene una expresión clínica dependiente de la edad y en el tiempo, los estudios genéticos nos ofrecen una oportunidad única. Y por eso se volvieron herramientas muy importantes, si querés poner la primera diapositiva, en el manejo de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Porque si logramos detectar una variante patogénica en el probando, en el padre, en el caso de tu consulta, podemos hacer un estudio en cascada familiar, buscando la presencia o la ausencia de esta variante patogénica en su descendencia, que como dijimos recién, la chance es del 50%. Y como verás, todas las guías se están esforzando mucho, las recomendaciones, en que estemos atentos a esta solicitud del estudio genético. Fíjate que la recomendación de hacer un estudio genético en un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, en primer lugar lo ocupa la posibilidad de detectar una variante patogénica para poder estudiar a sus familiares. Y que además, y quiero mencionar esto, sobre todo acá con Héctor presente, que se recomienda que sea realizado en laboratorios de alta calidad, certificados y con un equipo que tenga la suficiente experiencia en interpretar variantes de miocardiopatía. Porque la interpretación va a ser muy importante para poder darle un resultado a esta familia. Y si ponemos la próxima, el estudio genético para ser clínicos, como me dijiste vos, por favor seamos claros, seamos clínicos, seamos concretos. El estudio genético no escapa a la a la heterogeneidad clínica y morfológica que presenta la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de obtener un estudio genético positivo depende de muchísimos factores. Y vamos a mencionar acá los más importantes, que son los clínicos. Hay varios scores propuestos, pero un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, que además es detectada en edad joven, que la hipertrofia es severa y es asimétrica, que presenta una morfología particular, en especial curva reversa, que tiene antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica, y si además tiene antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca, tenemos una probabilidad pretest de encontrar una variante patogénica muy alta. Es decir, que estos son los individuos que se benefician mucho de un estudio genético. Fernando, ponemos la próxima, porque, y acá quiero recalcar una cosa importante. Sí. 2 minutos para esta pregunta. Sí. Quiero recalcar una cosa importante, Raúl. El caso índice es la persona que vamos a estudiar y es la persona más afectada. Y muchas veces a mí me llaman y me dicen, Mariana, tengo un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, que tiene un hermano que murió, quiero que le hagas el estudio genético a ver si él tiene lo mismo. Lo que le vamos a decir es que el estudio genético se hace en el paciente que esté más afectado, porque ahí tenemos la mayor probabilidad de encontrar una variante. Y este estudio, cuando se lo hagamos a sus familiares que no tienen nada, es un estudio genético predictivo. Y si esa persona, ese niño, es portador de la mutación, le vamos a decir que puede ser que desarrolle la enfermedad y que debe mantenerse en controles clínicos estrictos. Mientras que si da negativo, podemos asegurarle que puede estar tranquilo y no tiene riesgo de transmisión a su descendencia. Perfecto, perfecto. Ok, siguiente. Te quedaba un slide ahí, Mariana. No importa, para otro día. Ok, siguiente. Voy para la pregunta, Héctor. Hola, Hola, Héctor. La pregunta es, un paciente con electrocardiograma que prefigura un QT largo tipo 2. La pregunta es, ¿todos los QT largos tienen riesgo de sufrir un episodio de muerte súbita o
la genética puede ayudarnos a discriminar la probabilidad. Bueno, para ya irme directamente a tu pregunta, Raúl, y aprovechando 15 segundos para saludar a Mariana, una amiga muy querida, y a todos los que están aquí en línea, me gustaría mucho comentarte, en pocas palabras, que la pregunta que me acabas de hacer es muy importante, debido a que los pacientes con síndrome QT largo tipo 2 tienen una probabilidad muy alta de sufrir una muerte súbita, y especialmente en aquellos pacientes que tienen una mutante localizada en un sitio estratégico en la proteína de este canal iónico de potasio. Así que y una de las cosas que son muy importantes con respecto a esta pregunta que me acaba de sugerir es que la genética tiene una utilidad muy importante. Y creo que existe Fernando, una diapositiva que está aquí en la presentación, en donde resumo de manera muy muy puntual cuáles serían las implicaciones clínicas de una prueba genética en los pacientes con síndrome QT largo y algunos otros síndromes que en este momento no vamos a hablar, pero que también tienen un componente genético muy importante. Si estamos hablando de un QT largo que es congénito, que no tiene ningún problema estructural, las probabilidades que tenemos para confirmar una mutante en estos momentos, después de 20 años de trabajo, son generalmente por abajo del 50%. ¿Verdad? Pero en el caso en el caso de este caso, en el caso que acabas de comentar, ¿verdad? Pues nos sirve mucho para tipificar. Por eso pongo aquí que una prueba genética nos puede confirmar el diagnóstico. Nos ayuda con el pronóstico, ¿verdad? Nos ayuda también para descartar qué tipo de terapias se le van a poder, qué terapia de sugerencia se puede llevar a cabo por medio de la mutante que existe en estos pacientes con síndrome QT largo tipo 2, y también para identificar miembros de la familia con un cierto riesgo en el cual podrían llevar un tratamiento para eliminar los síntomas de síndrome QT largo. Y la última que pongo aquí, pues es una cosa que realmente me dedico a hacer mucho en el laboratorio, que es el hecho de explicar la patofisiología, que en este caso realmente no lo vamos a hablar de manera muy profunda. En la siguiente diapositiva, Fernando, si me la pasas, por favor, esta es una de las guías que se acaban de publicar en 2017, en donde se recomienda a todos los cardiólogos o médicos generales que practican o quieren practicar la genética, que ya se recomienda enteramente hacer un estudio genético. Los estudios de genética en los síndromes QT largo tienen que ser sistemáticos, es decir, que no solamente tienen que hacer un estudio genético en el probando, sino también es necesario hacer un estudio genético a nivel familiar. Y esto nos va a determinar la penetrancia genética. La pregunta, te repregunto, Héctor. O sea, ¿no la contesté, Raúl? No, te quiero que la preguntar. canción. No, el tema es, me llamó la atención que me estabas comentando que la ubicación de la mutación puede tener una relación directa con el riesgo. Es decir, el mismo electrocardiograma, la misma mutación, pero la mutación puesta en una situación diferente, imagino que dentro del canal o donde fuere, genera distintos pronósticos. ¿Esto es así o yo lo entendí Exacto. mal? Sí, no, sí, así fue como lo comenté, Raúl, ¿verdad? Tenemos un QT largo tipo 2, ¿verdad? Y, bueno, tú me dices que es tipo 2, pero realmente si no hacemos un estudio de genética no sabemos que es tipo 2. Ese es otro tema, Héctor. Quiere decir que a veces el electrocardiograma de superficie, y yo lo he visto en muchos sitios, uno está en la duda si es un tipo 1 o tipo 2. Quiere decir que eso es morfológicamente no siempre se correlaciona con lo que realmente ocurre cuando uno va a hacer la investigación genética. No, exactamente, no siempre se correlaciona al 100%, ¿verdad?
Lo que sí se sabe es que si tú haces una prueba genética y la mutación se encuentra localizada en el gen de KCNH2 que estamos hablando, es el que determina el tipo 2. Ahora, si el paciente tiene, como en este caso, el caso que vas a mencionar, que te mandó Gerardo, realmente si le puedes encontrar la bifurcación de la onda T en el electrocardiograma, entonces eso comprueba casi el 100% que tenemos un síndrome cutis largo tipo 2 con una mutante en el gen que debería de ser, ¿verdad? Ahora, solamente para referir otra vez lo que acabo de mencionar. Las mutantes que se encuentran en el gen de KCNH2, no todas ellas producen un síndrome cutis largo tipo 2. De esa manera no sé si puedo contestar la pregunta que me acabas de hacer. Y lo que comenté es que generalmente aquellas mutantes que están localizadas en el poro del canal o una sección importante del canal de potasio son las que tienen mayor probabilidad de producir una muerte súbita cardíaca, ¿verdad? Y eventos como los que acabas de mencionar. Bueno, eso a mí en lo personal me abre una expectativa que no tenía, que es decir, no todo QT largo tiene el mismo destino y ese destino está ligado, como me acabas de aclarar vos y para todos, a la ubicación de la mutante dentro de ese canal, el poro, como lo queramos llamar. Es así, entendí bien. Es así. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Seguimos para adelante entonces, porque estamos con la siguiente pregunta. Esta es para Mariana. Mariana, recibo a una familia que recientemente ha perdido a una hija muy joven que desarrolló una muerte súbita. ¿Qué es? Porque ya lo he escuchado, pero que todavía para mí no es claro. ¿Y para qué me sirve la llamada autopsia molecular? Bueno, Raúl, también gracias por esta pregunta porque es un tema que me apasiona. La autopsia molecular es el análisis del ADN de la persona fallecida en busca de mutaciones o de variantes patogénicas que puedan justificar la causa de muerte. Para permitir, como vamos a escuchar a lo largo de toda esta charla y de todas las de genética, el screening en cascada familiar, porque cuando una persona joven fallece súbitamente, es un hecho devastador, dramático, pero nos pone a los médicos frente a una situación de tener que establecer una estrategia proactiva con los familiares sobrevivientes para establecer cuál es el riesgo de estas personas de presentar un evento similar al de la persona joven que falleció. ¿Por qué? Si ponemos la primera diapositiva, porque después de muchos años ya sabemos que la muerte súbita cardíaca en personas jóvenes se debe a alteraciones estructurales, pero que hay hasta un 40% de los pacientes en los cuales no se detecta ninguna alteración estructural en la autopsia, después de una autopsia exhaustiva y de un examen toxicológico, y entonces estos son los casos que se denominan síndromes de muerte súbita arrítmica, dentro de los cuales la causa del intervalo QT prolongado, la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, han sido y son, las personas más jóvenes, tal vez los más importantes en los estudios hasta ahora realizados, aunque debemos mencionar que también, si incluimos a la población de hombres jóvenes que mueren especialmente durante el sueño, el síndrome de Brugada cada vez está jugando un rol más importante, lo estamos pensando más y lo estamos buscando más. Entonces, dicho esto, ya que una persona que fallece súbitamente siendo joven puede tener una condición cardíaca que además puede ser hereditaria, si ponemos la próxima, hay mucho esfuerzo de todas las sociedades científicas, no solo por hacer una autopsia cardíaca completa, sino por establecer una evaluación clínica y genómica eficiente de los familiares sobrevivientes y recolectar sangre y o tejidos
durante la autopsia, ya sea que la autopsia no haya arrojado ninguna patología, en el caso que hablábamos recién, y se sospeche una causa arrítmica, o que la autopsia sí haya demostrado una patología, una miocardiopatía. Y esto lo quiero resaltar, porque la probabilidad de que el estudio genético lo podamos hacer en la sangre de un paciente con miocardiopatía nos va a aportar un valor muy importante para el estudio de sus familiares sobrevivientes. Y si vemos la próxima, sobre todo porque lo que es una autopsia negativa varía mucho entre los distintos países, y a pesar del enorme esfuerzo que hay por unificar los protocolos, muchas veces en la práctica nosotros vemos o que las autopsias no se hacen o los reportes son incompletos. Entonces, cuando queremos mirar para atrás, vemos la próxima, por favor, nos cuesta mucho el enfoque de los familiares sobrevivientes. Entonces, yo lo que quiero dejar hoy, cortito y al pie, para que todos los cardiólogos que estemos en contacto con familias y que nos enfrentemos a la pérdida de una persona joven que previamente parecía sana o que tuviera una condición cardíaca conocida, es que cuando nos enteremos de esto, intentemos por todos los medios de que se realice una autopsia lo más estricta posible. Pero en el mismo momento, hablemos con la familia y con los que hagan la autopsia y nos esforcemos por recolectar, aunque sea sangre en un tubo con EDTA, lo mismo que para un hemograma. Conservarlo en una heladera, no congelado, y si esto no es posible, conservar tejidos, corazón, hígado o vaso, que tienen una buena cantidad, digamos, son tejidos muy correctos y una muy buena fuente de ADN, o si se extrae ADN. Porque es crítico que esto, es muy importante que esto sea en este momento y no después, porque los tejidos embebidos en parafina no son una buena fuente para tomar ADN y hacer un estudio molecular. Podemos, esto te lo digo así, podemos, hoy cada vez más se puede, pero no es lo ideal. Entonces, poder contar con esto para poder estudiar a la persona que falleció y poder combinar esto con el estudio de los familiares sobrevivientes, esto es una autopsia molecular y esto sin duda es una herramienta importantísima para el manejo de los que quedan, porque podemos dar una respuesta y podemos ayudar a los que quedaron vivos. Muchas gracias, creo que es claro, Mariana, y sin duda, por lo menos para mí, amplía un poco la visión que yo tenía de lo que se podía hacer en esos casos. Muy bien, siguiente pregunta. Me voy a mover otra vez a mi amigo Héctor y le pregunto, un paciente con síndrome de Brugada, que tiene electrocardiograma, antecedentes de síncope y presíncope, vale decir que configura un verdadero síndrome de Brugada, que tiene descendencia, una hija y un hijo, que se presentan al momento del examen con un electrocardiograma normal y prueba de sensibilización con adenosina, etcétera, negativas. A pesar de que son pruebas negativas, eso aleja el peligro o la posibilidad de que desarrollen en el futuro un síndrome de Brugada completo, que corran el riesgo de las arritmias, etcétera. La pregunta es, ¿puede la genética advertirnos de todas maneras de la presencia de la anomalía del gen que propicia la arritmia ventricular, más allá que yo no lo haya podido detectar funcionalmente en las pruebas que realicé? Bueno, esta pregunta es más fácil. Y esta no te lo voy a contestar ni sí ni no al inicio. Yo te hago pregunta fácil. Sí, sí, claro. Esta pregunta no te lo voy a contestar al inicio, si sí o no. Tú solo la vas a contestar al final. Okay. No, primero, para ser un poco claro con este paciente de síndrome de Brugada. Es un paciente que si es positivo a Brugada y es positivo a la genética, ¿verdad?, que tenga una mutación en un gen que ya se reportó anteriormente,
entonces tiene ya la posibilidad de tener un 50% de heredar esa mutante a la siguiente generación. Debido a que el síndrome de Brugada, como el síndrome de cutis largo, es una enfermedad autosómica dominante, lo cual significa que, como su nombre lo dice, va a dominar la siguiente generación para que al menos el 50% de la descendencia tenga esa mutante, que ya puede ser por el padre o por la madre. En este caso vamos a ponerle que es el padre el que tiene el síndrome de Brugada, ¿verdad? Entonces, ahora tiene una descendencia, tiene una hija y un hijo. El hecho de que tenga un hijo, ¿verdad? Y debido a que ya se ha documentado que el síndrome de Brugada tiene mayor relevancia en cuanto a la presencia de un fenotipo positivo en los hombres comparado con las mujeres, y debido a una regulación hormonal. Entonces, existen muy pocos descripciones científicas en donde los niños tienen presencia de síndrome de Brugada. Lo que quiere decir que el niño, si es positivo a una mutante, vamos a esperar a que pase a la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Donde la testosterona se está expresando a un nivel muy importante, y entonces va a tener una prueba probablemente positiva para el electrocardiograma. En este caso, la hija va a estar protegida si es que la mutante que tiene el padre tiene mayor relevancia con respecto a la genética que está asociada a una regulación hormonal. Entonces tenemos dos factores, ¿verdad? Tenemos la cuestión hormonal, ¿verdad?, que depende mucho de la edad, y tenemos también el factor de sexo. Así que existen ejemplos bastante claros en donde la prueba positiva de genética nos va a ayudar a prevenir una muerte súbita o un fenómeno arrítmico en aquellos miembros de la familia donde existe un paciente positivo con síndrome de Brugada. Eso quiere decir, perdona que te interrumpa porque me vienen dudas. Al mencionar hormonal, un poco está justificando que la presencia de el patrón de Brugada y la presencia de arritmias, incluso de muerte súbita, se traslade más en el tiempo, es decir, que las personas que desarrollan muerte súbita ya no son tan jóvenes, son mayores en general, que el pico de expresión de la muerte súbita en el Brugada sea en individuos alrededor de los 40 o más de 40 años. ¿Eso tiene una relación con lo hormonal, o me estoy olvidando de algo o no conozco algo? No, sí tiene obviamente un componente hormonal, y más que nada que no lo podemos descartar, ¿verdad? Si la probabilidad de que existe en los pacientes de Brugada es el 80% que sean masculinos adultos. La cuestión aquí es que se conoce muy poco el efecto epigenético de las hormonas cuando existe una mutante de un síndrome de Brugada. Lo que se sospecha, ¿verdad?, en estos momentos es que cuando existe una sobreexpresión de las hormonas como la testosterona, lo que hace esta hormona masculina es sobreexpresar unos canales de potasio que se encuentran en el músculo ventricular. Entonces, esas células epicárdicas que están en el músculo ventricular, que necesitan tener una ablación, ¿verdad?, que puede ser una ablación farmacológica o una ablación física, necesitan retirarse porque son un factor de disparo para los eventos arrítmicos ventriculares que mencionaste en este problema. Ahora, si la anomalía, imagínate tú, que sea debida a estos genes que estábamos mencionando, que puede ser de canal de sodio o de potasio, tengan esa influencia positiva con respecto a la fase hormonal. Entonces, se va a crear un factor de riesgo mucho mayor en aquellos miembros de la familia que sean masculinos y que estén positivos para la mutante.
Cuando decías epigenético, y disculpa mi ignorancia, pero entiendo que significa que son genes que sí están presentes, pero que están más o menos activos. Uno puede activar o inactivar sin que por ello signifique que cambió el ADN. ¿Es así o me estoy equivocando del medio a medio? Epigenético significa que no cambias la secuencia genética del material del ADN, ¿verdad? Eso no lo cambias. Puede estar inactivo, pero puede estar inactivo, Héctor. Pero puede estar inactivo. Entonces, algo que sea secundario puede activarlo, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, existen fenocopias de Brugada, las cuales Adrián Baranchuk ha estudiado bastante, en donde la fiebre, cambios de electrolitos, cuestiones virales, etcétera, pueden inducir un Brugada que se parece mucho a aquel Brugada que es congénito o que es debido a una mutante en los genes que acabamos de mencionar. Y en este momento me acuerdo que mencionaste que puede ser, hemos mencionado que las anomalías del síndrome cutelar, por ejemplo, ese segmento que ustedes ven en la clínica, de los hospitales, ese segmento ST elevado en las precordiales B1 y B2 puede ser alternativo, ¿verdad? Es decir, que no puede ser constante. Por eso mencionaste que existían algunos bloqueadores de canales de sodio como la asmalina y la pilixicanida, en donde estos bloqueadores de sodio hacen que incremente el segmento ST y se produzca un fenotipo positivo para el Brugada. Entendí. Creo que tenés algún slide al respecto, ¿no? Sí, te mandé un slide en una revista de Circulation que se publicó hace como 2 años, en donde lo que hicieron fue poner muchas casas comerciales en donde tienen los famosos paneles, ¿verdad? Los famosos paneles para hacer un estudio genético. Y igual como están este tipo de figura, van a salir otros en las enfermedades cardiogenéticas que mencionó esta Mariana. Lo que es interesante aquí, ¿verdad? Ustedes ven, les puse unas flechitas en el lado izquierdo, Sí. en donde está apuntando un gen, que es el que acabamos de mencionar hace rato, que es el CASNH2, en donde está muy asociado con el síndrome QT largo, principalmente, y con el síndrome QT corto, ¿verdad? Lo que es bueno de los paneles es, entre más amplios estén, tienes mayor probabilidad de identificar un gen que estás buscando. El hecho de eliminar, por ejemplo, CASNH2 de un Brugada o eliminar CASNH2 de QT largo, eso es importantísimo, porque entonces acuérdate que estamos eliminando un gen en el caso de QT largo, que es altamente patogénico y que puede estar asociado a muerte súbita. En el caso del Brugada no tanto, ¿verdad? Porque realmente no se sabe nada acerca de este gen en el síndrome de Brugada. Pero lo que sí notas es que cuando empiezas a hacer una comparación de colores, ¿verdad? De todos estos genes que están aquí, que son cerca de 20 o más de 20, ¿verdad? Hay genes en donde ni siquiera están asociados al síndrome de Brugada, pero los están corriendo, o sea, los están secuenciando. Entonces van a dar, dependiendo de la casa comercial de genética, ¿verdad? Que está haciendo este estudio para determinar la mutación en esas enfermedades, es obvio que realmente no están siendo sistemáticos. Es probable que ellos estén solamente creando paneles, ¿verdad? Porque acuérdate que está la propiedad intelectual y supuestamente no pueden copiar un panel exactamente igual que el otro, porque entonces tienes que pagar regalías. Entonces van a meter un gen adicional que no tiene nada que ver con esas enfermedades. Entonces, Para que sea distinto. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y creo que la información que está ahí y que les podemos proporcionar es vital, ¿verdad? Para que cuando ustedes manden a hacer un panel en determinado paciente, al menos identifiquen aquellos genes que están ya confirmados y que tienen un índice muy alto
de producir un apoyo, una ayuda, una sugerencia en el estudio de genética. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Paso a la siguiente pregunta, entonces. Mariana, esto es algo común y lo hemos vivido en el hospital, lo vivo yo también en el hospital universitario donde voy, que cuando muere un paciente con miocardiopatía dilatada se plantea si el estudio genético puede dar algún tipo de información y si eso va a repercutir sobre la familia o no. Escucho que muchas veces algunos colegas piensan que hay demasiado polimorfismo y que por ahí no vale la pena, que la miocardiopatía dilatada no nos va a aportar nada, o que el rendimiento de un estudio genético es tan bajo que no vale la pena. Bueno, ahora llegué acá al momento de consultar al que sabe, y ahí va mi pregunta. ¿Cuándo es un paciente con miocardiopatía dilatada realizar un estudio genético? Bueno, me encanta esta pregunta, tengo tantas cosas de lo que vos hablaste con Héctor recién, que ojalá al final tengamos tiempo para hacer algunas reflexiones, pero sin duda lo que se viene repitiendo a lo largo de toda esta charla es que la utilidad del estudio genético, como otros estudios, y Héctor lo acaba de describir muy bien, depende de dónde se hace, quién lo hace y quién lo interpreta, para que se transforme en una herramienta concreta y no que sea un dato que nos termine embarrando la cancha. Y este es un caso paradigmático el que vos planteás, el de la miocardiopatía dilatada, porque ciertamente, a diferencia del intervalo putelargo, como decía Héctor recién, en el cual un estudio genético con un fenotipo claro tiene la probabilidad hasta casi del 80% de ser positivo, o todo lo que mencionamos ya de hipertrófica, la dilatada tiene una heterogeneidad clínica que también es genética, y si bien recientemente se incorporó un gen que es la titina y que viene prometiendo dar respuestas a esta baja probabilidad de encontrar una variante patogénica, yo diría que igual hay que ser muy cautos en miocardiopatía dilatada, salvo en una excepción, que es la que me gustaría mencionar y que me parece que todos los cardiólogos que nos enfrentamos a la atención de pacientes con miocardiopatía dilatada tenemos que tener en la cabeza, que es cuando tenemos un paciente o una familia que tiene una miocardiopatía dilatada pero con trastornos de conducción asociados o arritmia ventricular. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los pacientes con miocardiopatía dilatada, aún con poca dilatación, pero con trastornos de la conducción y arritmias, en especial supraventriculares y en especial la fibrilación auricular, tienen muchas probabilidades de tener una mutación, una variante patogénica en el gen de la lamina o de la lamina, constituyendo lo que se llaman hoy las laminopatías. Y esto tiene una importancia clínica importante, y por eso la sociedad europea y la sociedad americana de insuficiencia cardíaca proponen en sus guías que el estudio genético en este grupo de pacientes que menciono sí es una indicación útil. ¿Por qué? Porque el riesgo arrítmico en los pacientes con laminopatías es muy alto, incluso con un corazón que no esté muy dilatado y que tenga una fracción de eyección conservada. Yo no suelo responder preguntas con casos clínicos, pero después de esta explicación quisiera compartir con ustedes un caso clínico que me parece paradigmático de esta situación. Puede ser que... ahí está. Fíjate que esta es una familia enorme después de un familigrama completo, correcto y bien hecho, que es otra de las tareas que hacemos en las consultas de asesoramiento genómico, dedicarle mucho tiempo a crear un familigrama con al menos 3 generaciones, porque así podemos traquear la cosegregación de la enfermedad, o cómo se presenta esta enfermedad. Y en este caso,
me llamó un colega conocido nuestro, que no sé si anda ahí por la audiencia, por que un paciente de él de 39 años falleció súbitamente, que es, no sé si mi mouse puede entrar a la pantalla, ¿entra o no? No. Ok, es el paciente que está casi en el centro de 39 años. Sí, lo con veo. Una bien. estrella, y sí, lo veo. Sí. Este paciente de 39 años tenía una miocardiopatía dilatada de grado leve y una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular que estaba siendo medicado. Ahora bien, lo que nosotros vemos son los antecedentes familiares de este paciente. Su madre falleció a los 65 años después de un trasplante cardíaco y de haber tenido una miocardiopatía dilatada muy severa, con fibrilación auricular, con cardiodesfibrilador. Su hermana, de 59 años, con el mismo diagnóstico y un desfibrilador, falleció súbitamente, igual. Un hermano también con el mismo diagnóstico, y todos, como podemos ver, en edades a partir de los 60 años. El padre de estas personas falleció joven, ahí no sé por qué no puse la edad, pero falleció también alrededor de los 60, 55 años, y le dijeron que era una miocarditis, cosa que solemos encontrar en estas consultas, y murió de un ataque al corazón, porque para atrás a veces no se sabe mucho. Entonces, la preocupación es porque esta persona joven que falleció tiene una hija de 3 años, y porque además hay otros miembros de la familia que, como verás, es muy prolífica y hay un montón de niños por ahí. Entonces, la duda es si la genética nos podía ayudar en algo. Y la respuesta fue que sí, porque es una familia con miocardiopatía dilatada, con trastornos de la conducción, con fibrilación auricular. Y elegimos como caso índice, es decir, la primera persona para estudiar, no al hijito de 3 años que había sobrevivido, sino a la única sobreviviente de la generación anterior, que es la paciente a la derecha de la pantalla, de 63 años, que presenta una FA, pero la verdad que sin una miocardiopatía evidente a destacar, y eso que está súper estudiada, mientras que su hijo de 39 años tiene una miocardiopatía dilatada y sin arritmia. Entonces, si querés ponemos la próxima diapositiva. Sí. Hicimos un estudio genético y, tal como sospechábamos, obtuvimos un resultado positivo. Encontramos una variante patogénica en el gen de la laminina, una variante sumamente patogénica que, a pedido tuyo, no me voy a poner a desglosar, porque vos me dijiste no empieces con C.1526 C asterisco, porque esto no me interesa y es lo que no necesito. Decime para qué me sirve y qué tengo que hacer. Y lo que yo te digo es que esta variante nosotros la estudiamos y ya estaba publicada en otras familias, la misma variante, con la misma enfermedad, con alto riesgo de muerte súbita, y que cosegregaba, es decir, que estaba presente en todos aquellos que estaban enfermos. Esto le da mucha potencia patogénica, hace que esta variante la podamos clasificar como patogénica de una manera robusta. Entonces, sé que otros miembros de la familia se estudiaron porque, como habrás visto, hay muchos más. Y poné la próxima, uno de ellos, que es el que tiene además un bebé de 1 mes, afortunadamente a los 35 años resultó negativo, es decir, no es portador de esta variante. Con lo cual, a esta persona nos sentimos muy, ¿cómo te puedo decir?, muy seguros, muy confidentes con este estudio, de decirle que se quede tranquilo, que no va a tener la enfermedad familiar y que no la va a transmitir a la descendencia. Y le damos los datos al cardiólogo a cargo para que, junto con otros datos clínicos, evalúe
evalúe las conductas a seguir en los familiares que sí están afectados y en aquellos en los que portan la mutación aún sin estar afectados, porque probablemente este dato pueda servir para tomar alguna decisión clínica en conjunto con otros datos. Excelente, excelente, y creo que ampliamente has contestado mi duda, y además me has dado algunas herramientas como la presencia de arritmia, de fibrilación auricular, trastorno de la conducción, que me permite segregar dentro del universo de la miocardiopatía dilatada aquellas en las cuales tengo una esperanza mayor de que la genética me aporte un dato que me permita estudiar una familia, y lo más, creo que yo, lo más gratificante es lo que vos acabas de decirle a una persona: usted no tiene que preocuparse, caramba. Con todos esos antecedentes y muerte de la familia, poder anunciar eso es realmente, ese es el evangelio, la buena nueva. Es decir, a usted no le va a pasar nada. Muy Esta es bien, ya vamos la parte linda. La parte linda de los estudios genéticos, que por supuesto hay luces y sombras, y las podríamos discutir en cualquier momento, pero no te olvides que también, si yo fuera el cardiólogo a cargo, me gustaría tener este dato para manejar al resto de los familiares, incluso a los afectados. O sea, yo quería, puse finalmente estas dos cositas que las quiero compartir con ustedes muy rápido. Cuando pensamos en estudios genéticos en cardiología, lo que es importante es la pregunta que todos nos hacemos con cualquier otro estudio. Dicho todo esto, las guías los recomiendan. ¿Será útil para el manejo de mi paciente? Si evalúo que sí, yo creo que la pregunta que sigue es ¿cómo, dónde y cuándo? Y muchas veces nos cuesta respondernos eso, y esa es la labor del cardiólogo que hace el asesoramiento genético en cardiología genómica, que es una figura que en el mundo transatlántico, ya sea Estados Unidos o Europa, cada vez más está integrándose a los equipos de cardiología de todos los hospitales del país, para poder decir cómo, dónde, cuándo, qué panel, a quién elijo como caso índice, y que interprete ese resultado y me lo entregue de una manera concreta en la mano. Y esto es un trabajo, como otros, multidisciplinario. De tal manera, Fernando, ponemos esta última que a mí me gusta, que no sé si a Raúl le gusta, pero de la verdad que después de todos estos años, realmente a mí me gustaría, como yo, hacer simple lo complejo, y que la figura de un cardiólogo que tenga interés y que esté empapado en genómica se integre al equipo para generar un lenguaje clínico molecular simple que podamos adoptar y que podamos mirar contentos a nuestros pacientes y seguros y tranquilos de tener en quién confiar para estas cosas, cuando realmente el estudio genético es una herramienta que nos puede aportar muchas cosas para el manejo. Muchas gracias, pero acá las cosas no son gratuitas. Ustedes ya, al estar acá, fantástico, pero los queremos exprimir un poco más, queremos sacarles más conocimiento. Así que tanto a Héctor como a Mariana les quiero plantear algo que nos mandó el doctor Gerardo Rodríguez desde Ciudad de México, a quien le agradezco, porque es un caso reciente. De hecho se seguirá estudiando mañana mismo, me comentaba Gerardo. También tengo que decirle que, a pesar de que estaba trabajando, Gerardo me acaba de avisar que llegó, así que espero que esté escuchando esto, porque a lo mejor saca ideas, a pesar de que tiene una formación más que sólida. Yo estoy seguro que alguna de esas cosas puede servir. El caso que manda Gerardo, con el cual vamos a cerrar la reunión, es el siguiente. Siguiente slide. Historia clínica. Se trata de un niño, un paciente de 6 años, varón, asintomático, que en consulta de rutina con su pediatra, este pediatra le detecta una bradicardia que le llama la atención por lo importante, y pide un electrocardiograma. Sí, si tengo alguna consulta vía tu chat, Gerardo, cualquier cosa te vamos a preguntar. La madre, que no tiene antecedentes de síncope ni tampoco de muerte súbita abortada, tiene en cambio un diagnóstico de miocardiopatía no compactada hecha por eco,
con una fracción de eyección normal y con un diagnóstico de disfunción sinusal. Finalmente, el padre no tiene antecedentes para aportar. El siguiente slide corresponde al electrocardiograma de este niño de 6 años, y yo ahora me voy a llamar a silencio, voy a dejar que tanto Héctor como a Mariana hagan sus comentarios de lo que ven de este electrocardiograma y sus sugerencias. Después vamos a ver el electrocardiograma de la madre y del padre. Si quieren podemos verlo ahora mismo, Fernando. Veamos el electrocardiograma de la madre, después vamos a volver a este electrocardiograma de la madre, que tiene trastornos de repolarización, y no es un electrocardiograma normal, sin ninguna duda, y el del padre, es el siguiente, que hasta donde se pueda ver, parece un electrocardiograma normal. A pesar de que el estándar no es todo lo bueno que yo pretendería, sin embargo tengo que rescatar que los complejos son muy pequeños, ¿no? Me llama la atención complejos de bajo voltaje. Ahora veamos el primer electro para que tanto Mariana como como Héctor nos hagan sus comentarios. Escucho. Héctor, perdón, Mariana. Gerardo los está escuchando. No sé, Héctor, ¿querés comentar el electro? Te doy las damas primero. Bueno, evidentemente es un electro patológico, es un electro en el que se observa ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca baja para la edad. Sí, menos de 60 tiene ahí. Sí, tiene menos de 60, y lo que sin duda llama la atención es una repolarización ventricular totalmente anormal, con ondas T donde se ve incluso la alternancia de la onda T, y con cambios en la configuración de la onda T que dependen de la frecuencia cardíaca. Incluso en el trazado inferior tiene cambios de la morfología de la onda T y de la onda U en la misma derivación. ¿Tiene alguna relación con tiene una arritmia sinusal respiratoria, lo cual es normal para su edad, ¿no? Y yo creo que eso también es el factor que permite ver esos cambios de electro de la onda T. Claro. Bueno, sí, sin duda, que los cambios de la frecuencia también tienen que impactan en esta repolarización anormal, y parecía una onda T mellada, que junto con la edad, la bradicardia y las características del electrocardiograma impresionaría, digamos, un intervalo QT prolongado tipo 2, pero como dijo y muy bien explicó Héctor antes, tenemos la oportunidad única de hacer un estudio genético para subtipificar y confirmar este diagnóstico, ¿no? Llama la atención que el paciente no haya tenido ningún tipo de síntomas con este electro, porque realmente podría, si uno lo compara bueno, sería interesante tener, por supuesto, un ecocardiograma del paciente, la ergometría, que habría que, bueno, por supuesto, ver cómo responde esto a un Holter, todos los estudios que nosotros pediríamos basales, y llama la atención el electro de la madre, que si bien no parece un QT tipo 2 clásico, es anormal, la repolarización alterada. ¿Qué decís, Héctor? Pues, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mariana, ¿verdad? Acabo de escribir una pregunta, realmente para Gerardo. Pregunto por los valores QT, QTC, porque como existe variabilidad del intervalo RR, es probable que necesitemos un promedio
de los valores que existen, al menos en estos trazos. Te pregunto, Héctor, yo ya tengo un diagnóstico de QT prolongado. Probablemente me inclino por un QT tipo 2, por los elementos que se ven. El estudio genético, digamos, si yo tengo esto en un chico, ya estoy preocupado, ya estoy pensando en la amenaza del riesgo de arritmia y de muerte. ¿Me va a aclarar algo el estudio genético? ¿Simplemente va a completar el cuadro? Sí. ¿O me va a decir, O sea, tu va a pregunta, separar el riesgo del no riesgo? mira, Raúl, yo siempre trato de, yo no vendo nada, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir es, en este caso, cuando ves una neumología de QT prolongado, que creo que es muy claro, y que tiene unas ondas bifurcadas, como lo acaba de comentar Mariana, entonces no hay duda que debe haber muchos decimos con mucho cuidado una recomendación. Yo creo que éticamente se tiene que hacer un estudio de genético, porque esto te va a aclarecer al 100%. Claro, voy a adjuntar algo a lo que estás diciendo y yo creo que también es importante la realización de un estudio genético porque, Raúl, si la correlación fenotipo que nosotros hacemos por el electrocardiograma es aproximación. Pero vos fíjate que en uno, o si uno mira, y por ahí en D3, también hay una duda de que no se trate de un QT tipo 3, es decir, que con un electrocardiograma solo no nos es suficiente para subclasificar la enfermedad. Y si es un tipo 2 o un tipo 3, es muy distinto, porque el tratamiento es distinto. Porque en el tipo 2 sabemos que los beta bloqueantes, y en este caso se puede ir con o sin la indicación de un marcapasos, pero no es estamos hablando de ahora del aspecto genómico de la enfermedad, va a ser la indicación farmacológica por excelencia, mientras que si se tratara de un tipo 3, además de un beta bloqueante, podríamos pensar en algún fármaco que esté dirigido al canal de sodio cardíaco, como el mexiletine, en primer lugar, y después ver la respuesta al mexiletine, ya que algunos pueden ser o no respondedores, pero es otro tema. Quiero decir que solo con el electrocardiograma no nos alcanza para subtipificar una enfermedad que nos puede, y el estudio genético nos puede orientar en el tratamiento de una manera, si es positivo, nos puede orientar mucho en el tratamiento. Yo, por todos los medios, intentaría hacer un estudio en la medida posible, ¿verdad? Y fíjate, estoy de acuerdo con Mariana, y fíjate que es tan, bueno, desde nuestro punto de vista, Raúl, es tan sencillo mandar un estudio genético para hacer el diagnóstico molecular de este paciente. Y de manera clara, vamos a identificar una mutante. Una mutante que a lo mejor si está en el canal de potasio, que dijimos que existe un 60-65% para que lo tenga, eso no significa que vamos también a descartar que exista otro gen que está asociado con un problema estructural. No es la primera vez que veo un electro de un QT prolongado de un niño que es probable que exista un problema estructural. ¿Verdad? Entonces yo lo que te puedo decir es que con este EKG que tiene ahí, yo le haría los dos paneles juntos, el de estructural y el funcional. Completamente. ¿Verdad, Mariana? Porque es muy probable que te encuentres un cambio estructural en el miocardio. Y una diapositiva que te mandé que decía Acquired Long QT Syndrome, o sea, síndrome de QT prolongado adquirido, los cuales asocian la dilatada, la hipertrófica, la no compactada, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces vamos a cambiar cómo pensar
el futuro de un clínico o de un fisiólogo o de un genetista, ¿verdad? En donde no solamente están las guías como están, sino hay que también tener el valor de poder ser un poco más innovador en los estudios. Acabamos de publicar un trabajo el año pasado donde un síndrome QT corto, realmente ni lo habíamos visto. Era una hipertrofia cardíaca. La cuestión es que cuando nos mandaron al EKG, tenía un QT de 280 milisegundos, un QT corregido de 280 milisegundos, y tenía unos patrones de IRS, de reproducción precoz. Y entonces ahí fue donde dijimos, bueno, le hicimos el estudio genético, digo, funcional y estructural, porque estamos haciendo un estudio de investigación, pero encontramos un gen mutado estructural y 2 genes de canales iónicos, uno de calcio y otro de potasio. Entonces, eso viene a adicionar estudios de genética con mucho valor para los Entiendo. tratamientos que se van a llevar a cabo en No pacientes es que solo tienen una los evidencia. canales, sino lo estructural. Recién me comentaba Gerardo en el Sí. chat que a veces es muy difícil, sobre todo en nuestros países, en América Latina, el estudio genético, y de qué otra forma lo puede estratificar, si hay alguna otra manera, No se o cómo puede, no se para. puede, no se puede, no se Sí, yo puede. imagino Si, que la si, si Gerardo no puede hacer estudios de genética, eso se tienen que buscar alternativas, ¿verdad? Digo, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo porque es una tarea que no debería ser tan difícil. Por ejemplo, en Inglaterra, el país paga, ¿verdad? El gobierno le paga a los pacientes para que se hagan estudios de genética. pero En nuestros países, eso no es lo que pasa en América Latina. algunos no se pueden, ¿verdad? Solamente la clase privilegiada que tiene dinero puede, Ya. si es que acepta hacerlo. Pero yo lo que te puedo decir es que si vemos lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años, los precios están cambiando. Ahora, tampoco no se vayan por el precio, porque les pueden dar un estudio de genética que la verdad no les va a servir para nada. Entonces, simplemente tengan esa doble vista y consúltenlo. Consúltelo Me y es gustaría, probable. Consúltelo Héctor, con amistades, compañeros, para que, dime. sí, me gustaría en este punto, no conozco a Gerardo, pero justamente una cosa que me parece que es muy linda y muy interesante en este punto es la siguiente. En México, que es donde creo que está Gerardo, Sí. la fundación SACS está funcionando y está funcionando muy bien a través de digamos, el gran trabajo de Mauricio y Gabriela, que son los padres de que han perdido una hijita lamentablemente, pero que Mauricio y Gabriela desarrollan una tarea muy valiosa en SAS en México, con lo cual me ofrezco para darle a Gerardo el contacto de ellos, que sin duda lo van a poder guiar y colaborar para poder realizarle un estudio a este paciente, un estudio genético y, como decíamos antes, mi opinión es que el paciente, el niño, debe ser el caso índice, el probando, en quien debemos realizar el estudio y no la mamá. Así que yo empezaría haciendo el estudio de un panel ampliado, como dice Héctor, sobre todo porque recientemente se sabe y se ha implicado al gen del canal de sodio también como causa de ciertas miocardiopatías, y sobre todo porque el miocardio no compacto es una entidad compleja que requiere de un diagnóstico muy afilado y muy preciso, y que la superposición digamos, de genes en las causalidades no es infrecuente. Pero sin divagar, concretamente me parece que este sería el approach. Claro, yo De creo que manera, nomás para adicionar un poco más la información sobre este caso tan interesante de Gerardo, es un tipazo, la verdad que trabaja muy bien y siempre está preocupado por atender a un nivel
de profesionalismo muy alto, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir es que es cómo resolver un problema. Ya está el caso clínico, ya está concluido que se necesita un estudio genético, sin duda. Bueno, entonces, para aquellos pacientes en donde los doctores tienen el acceso a tomar muestras de sangre, como al inicio que el paciente que tú mencionaste sobre cómo hacer estudios de post-mortem, ¿verdad? A nivel molecular. Igualmente en eso, aunque todavía no hayan fallecido, yo creo que sería muy interesante, que es algo que estoy haciendo aquí en Filadelfia, que empecé en Utica, ¿verdad? Ahora con la transición a Filadelfia, quiero seguirlo manteniendo. Y es, más que nada, aunque parece, se escucha como prehistórico, es tener un registro de DNA de todos esos pacientes que se están discutiendo. Y yo casi estoy seguro que va a llegar un momento en que cuando se tenga cuando se tengan las posibilidades, se van a poder llevar a cabo estudios de genético. Por alguna razón u otra, es difícil en estos momentos. No sé por qué, pero debería haber un programa sólido en Latinoamérica, con una buena fundación, en donde el estudio genético esté consolidado con un registro, ¿verdad?, latinoamericano, y con una prioridad alta para que se lleven a cabo ese tipo de herramientas o resultados para nuestros colegas. Así debería ser, Héctor, pero todavía estamos lejos. De todas maneras estamos dando pasos, y estos son pasos, como esta noche es un paso. Les quiero agradecer, ya nos hemos pasado casi 10 minutos de nuestro tiempo. Les quiero agradecer, por supuesto, a ustedes dos, el enorme aporte que nos han hecho, la cantidad de dudas que, por lo menos en lo personal, puedo decir, me han despejado, el gusto y la sensación de que quiero más de esto. Así que, en principio, muy agradecido a los dos. Agradezco a toda la gente que nos acompañó durante toda esta hora, aquellos que mandaron... Gracias a ti, Raúl. Gracias a ti, Raúl. La verdad, me disfruté mucho este seminario. La verdad que fue positivo y fue abierto, claro, sencillo, ¿verdad? Yo creo que salimos con unas cosas positivas, y mientras que las reuniones salgan con una integral positiva, yo creo que es muy bueno para todos. Y un abrazo para ti, otro abrazo para Mariana, y esperamos volvernos a ver. Gracias, muchas gracias. Sin duda. Esto va a merecer una segunda. Gracias. Ojalá que sí. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por este espacio. Estamos acostumbrados a batallar solos con la genómica, pero espero que cada vez se integre más. Y te hago una pregunta. Las preguntas que se están viendo por chat, ¿las podremos contestar después individualmente? Entiendo que sí. Okay. Gracias, Silvia Lamarca. Recibí tu mensaje y de tantos otros. Iris Rodríguez, Gerardo, muchas gracias. Un abrazo para todos. Estamos en contacto. Muchas gracias por haber compartido. Chao. Muchas gracias. Tengan buena noche. Chao. Oye, Raúl, ¿tú nos vas a dejar los datos del correo electrónico o quieres que se los ponga ahí en caso de que... Los tuyos los voy a pasar a todos, sí, para que te llamen. Y el mío también, por favor. De Mariana también, siempre después de la 1 de la mañana, como me pediste. Que no hay problema. Bueno, que pasen buenas noches. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias, Jessy. Muchas gracias a los dos. Hasta luego, Mariana. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, Héctor. Gracias. Hasta luego, Fernando. Chao, gracias.